¡Viva la patria! La década de 1980 fue crucial para Ecuador, marcando el retorno de la democracia con la elección de Jaime Roldós Aguilera en 1979. Su presidencia, sin embargo, fue truncada por su muerte en un accidente aéreo en 1981, dejando a Osvaldo Hurtado a cargo. Hurtado enfrentó una crisis económica y de deuda externa. En 1984, León Febres Cordero asumió el poder, implementando políticas económicas liberales y reprimiendo movimientos sociales. Su mandato fue polémico, pero logró cierta estabilidad económica. En 1988, Rodrigo Borja llegó a la presidencia con un enfoque más moderado, intentando equilibrar las reformas económicas con la atención a sectores sociales vulnerables, enfrentando desafíos como el narcotráfico y la inseguridad. De esta forma, comenzamos. Capítulo 1. El retorno a la democracia. Bienvenidos a lo que es este primer podcast, Perspectivas Académicas, la evolución política del Ecuador. El invitado del día de hoy, el máster Fernando García. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Bueno, el objetivo del podcast como tal se planteó para informar al público acerca de cómo ha ido evolucionando políticamente el Ecuador, cuáles son las acciones que han determinado y que lleguemos a este punto tal y cual estamos actualmente, ¿no? Entonces, vamos a empezar, entremos un poquito en materia. Vamos a retomarlo desde el retorno a la democracia, desde el año 1979 a 1981, con el gobierno de Jaime Roldós. Él asumió la presidencia en agosto de 1979, marcando el fin de un periodo de dictaduras militares y el retorno a la democracia como tal. Sí, bastante complejo el análisis, porque tendríamos que primero ubicarnos en el contexto social, en el contexto político, incluso en el contexto internacional. Consideremos de que veníamos de una dictadura justamente del almirante Poveda, de Bombita, de todos esos personajes que marcaron una historia tanto en el país como en Latinoamérica. Si nos ponemos a analizar la década de los 70, básicamente 60 y 70, tendríamos que analizar todas las dictaduras que se dieron en Latinoamérica. Exactamente. Como parte justamente generado, sin ser extremista, por los intereses extranjeros, sobre todo los Estados Unidos, en el sentido de las transnacionales que llegaron a Latinoamérica y mediante distintos mecanismos tomaron el poder de los gobiernos. Cuando un gobierno no estaba de acuerdo con las políticas que tenían que implementar, simplemente el gobierno era desechado. Esa fue la causa principal para que se generen dictaduras en todos los países latinoamericanos. Y muchas veces se menciona justamente que el gobierno de Jaime Roldós regresó a la democracia ecuatoriana como tal, pero duró un periodo de 2 años solamente. Y esto fue producto de la muerte de una manera sospechosa, que muchos todavía teorizan que fue parte de las dictaduras que todavía querían retomar el poder político aquí en Ecuador. No lo sabremos con certeza, lo que sabemos es que Roldós murió trágicamente en un accidente aéreo en mayo de 1981 y se especula, ¿no?, que fueron unos atentados que se dieron en ese partido. ¿Qué tan importante es la figura de Roldós para el pueblo ecuatoriano? Bueno, analicemos cuál era el momento histórico. Veníamos de un Chumbirato, que justamente fue el que tumbó a una dictadura anterior. El pueblo estaba permanentemente presionando para que se vuelva a la democracia, porque algunos países de Latinoamérica ya lo habían hecho. Entonces, como que esas oleadas de resistencia en contra de la dictadura exigían un cambio de timón a la política. Y justamente ante esas presiones, este Chumbirato decide llamar a elecciones. No porque tampoco estaban completamente de acuerdo, ni porque eran 100% democráticos, sino que el momento histórico lo demandaba. Comenzaron a perder el apoyo internacional que tenían en base, muchos lo saben, al famoso Plan Cóndor. Entonces, poco a poco, todo ese andamiaje político, ese respaldo internacional fue descendiendo al punto de que el pueblo pudo verdaderamente exigir a sus gobernantes, en este caso el Triunvirato de Poveda, de León o de Guillermo Durán Arcentales, que llamen nuevamente a elecciones. Pero estas elecciones se plasman desde muchos aspectos de una manera muy, muy, muy singular. Analicemos, por ejemplo, los partidos políticos que había en ese entonces. Hay que considerar, obviamente, vuelves a un proceso democrático, nacen nuevos partidos políticos, algunos que se repiten también. Básicamente, más que nacer, eran los mismos partidos políticos, en algunos casos cambiados de camisa o cambiados de terno, en otros casos eran los mismos que hicieron resistencia durante todas las dictaduras, durante el periodo de dictadura, que fue
Aproximadamente estamos hablando de menos del 72 al 79, estamos hablando de aproximadamente unos 6 años, 7 años, meses más, meses menos que hubo de dictadura. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Durante este periodo hubo resistencia, hubo gente perseguida, hubo gente exiliada, y entonces ellos ven la oportunidad de regresar para poder candidatizarse, porque además de eso eran conocidos. Don Assad Bucaram, que es este personaje que estábamos mencionando, el padre de todos esos movimientos y que después afectará la política del país a futuro. Don Assad Bucaram, Don Buca, como le decían en ese entonces, resulta que él tenía todo planificado. Estamos sintetizando muchísimo la historia, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Él lo que dijo: llega mi sobrino político, esposa de Matita, mi sobrina, mi querida, entre comillas, y simplemente yo seré el poder tras el poder. Incluso en la campaña electoral, ustedes pueden ver, hay videos donde que dice: vota por Don Buca para presidente, pero él no era para presidente, claro, él era para asambleísta, para en ese entonces diputado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era como la gente, como tenía mucha acogida, sobre todo en la costa, sí, le seguían a Don Buca, al punto que Don Buca sube de presidente del Congreso, ¿no es cierto?, como más votado, es elegido como el diputado, el asambleísta más votado, y él es presidente del Congreso. Su sobrino gana, Jaime Rodríguez gana, y él queda como presidente del país. En otras palabras, tenían para manejar todo, tenían asamblea o congreso que se llamaba en ese entonces, y lógicamente tenían la presidencia. Exactamente. Jaime Roldós no era un votado. Jaime Roldós era una persona muy inteligente, un intelectual, un abogado sumamente carismático, que tenía su propia agenda política y sus propios lineamientos, al punto que a los pocos meses se pelea de Don Assad. Hizo un morenazo. Y básicamente lo mismo. Yeah. ¿Y qué es lo que pasa? Don Assad se declara enemigo y la asamblea se declara enemiga de Jaime Roldós. Si me permiten la comparación, era un Bukele de ese entonces. Ok, es una buena comparación, es una muy buena comparación. ¿Por qué? Por su carisma, por su juventud, por sus ideas innovadoras para ese entonces. Pongamos el caso, por ejemplo, de la parte social. Okay. Él hizo intervención en hospitales, al magisterio, por primera vez, sin necesidad de que ningún partido intervenga o hagan paros de meses, le subió el sueldo, casi les duplica el sueldo a los profesores, porque él sostenía que hay que revolucionar la educación para revolucionar el país. Lastimosamente fallece el abogado Jaime Roldós Aguilera. Para cerrar más o menos este espacio de Jaime Roldós, lo calificas como un buen presidente, dentro de lo que fue. Bueno. 2 años de gobierno, pero trabajó por el pueblo, viene de un estado de dictadura y daba un nuevo aire y una nueva esperanza a lo que venía siendo el país. Obviamente te voy a hablar desde un punto de vista muy, muy personal y muy propio. Dentro de lo que se habla de los presidentes que dominaron el periodo de los 80-90, se habla mucho de Jaime Roldós Aguilera y se habla también de León Febres Cordero. Sin embargo, antes de Febres Cordero, una persona asume la presidencia, que en este caso es el vicepresidente Osvaldo Hurtado, pero que enfrenta obviamente una crisis económica que viene, una inflación descontrolada. Implementó ciertas políticas de austeridad y medidas para estabilizar esta economía, aunque enfrentó una considerable oposición social, que es primero que nada el desagrado del pueblo al no ser un presidente electo, sino que era un vicepresidente que se sube, y también no tener el apoyo de la asamblea, porque venía siendo de la misma corriente de Roldós, una corriente que no estaba apoyada por Don Buca. De pronto tendríamos que analizar una cuestión. O sea, yo pienso que en este podcast no vamos a hablar tanto de las cosas buenas o malas que hicieron. Lo que queremos es que los jóvenes se centren en el momento histórico político que van viviendo y cómo esos lastres vienen hasta nuestros momentos actuales. El palanqueo político, el hombre del maletín, el golpe que le dan, la puñalada por la espalda, el camisetazo. Ese es el problema de la política ecuatoriana. O sea, si nosotros vemos, no hemos cambiado. Si nosotros hacemos un análisis, la asamblea de ahora, la única diferencia con esta asamblea es que no vuelan ceniceros ni se dan de puñetas. Lastimosamente. Inserte el clip de la persona que ya sabemos. Vale. Ven para mearte, insecto. No puedo pegarte, tengo que mearte. Señor, que vean los medios de comunicación. Señor, que vean lo que me han hecho. Porque si nosotros no podemos analizar lo que falta del cenicerazo y por qué ya no los dejan entrar armados, porque antes hasta bala había. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
sí, todo presidente de los que nosotros hemos mencionado tienen cosas positivas, pero también tienen cosas negativas. Osvaldo Hurtado, a tu modo de ver, a tu perspectiva, ¿cómo dejó la presidencia? ¿En qué términos deja la presidencia del Ecuador Osvaldo Hurtado? Ahora, yo te pongo una situación. A ver. Osvaldo Hurtado es de los pocos ex vicepresidentes que está aquí. Sigue en el país. Todos han tenido que largarse. O sea, Ya. malo no era. Por ahí vamos bien. Por ahí se va viendo bien. Alguna vez discutíamos con unos amigos y decían, que todos han sido una basura, que no, así has dado cosas. Yo no estoy para juzgarles. Sin embargo, lo que digo es que si yo me pongo a analizar, él jamás tuvo que irse del país. O sea, fue bueno, relativamente fue bueno. Es una persona muy letrada, es un gran maestro, ha escrito de política, sigue activo, pese a su edad sigue activo. ¿Por qué? Porque... ¿Qué edad tiene Osvaldo Hurtado? Ahí me puede dar viendo producción la edad, por favor, Osvaldo Hurtado, sigamos. Está ya pasado los 70, llegando a los 80, más o menos. Sí, más o menos. Pero entonces... trató de seguir la obra. Complicado en un país sin presupuesto, desfinanciado, con crisis política, con todos esos lagartos que están alrededor esperando a poder saltarle la yugular, pero 84 años, ya. Entonces, vemos que él es una persona muy, como te digo, un personaje, es un señor en la extensión de la palabra en la vida política, claro, de los muy pocos que hemos tenido. Una vez acaba este gobierno de Osvaldo Hurtado como tal, llega un personaje que para muchos del Ecuador es muy conocido. León Febres Cordero gobernó desde el 84 al 88, es del Partido Social Cristiano, y ganó las elecciones del 84. Su mandato estuvo marcado por un estilo de gobierno muy autoritario, enfrentamientos con el Congreso y con los diferentes movimientos sociales. Implementó políticas neoliberales, enfrentó obviamente la situación de la crisis económica y social, y además de varios intentos de golpe de Estado, que a él le intentaron hacer muchos golpes de Estado también. Sí y no, o sea, hablemos qué es un golpe de Estado. Es algo bien planificado y orquestado y que normalmente casi nunca falla. Entonces, lo que pasa es que fueron intentonas. Nosotros ya conocíamos lo que era en ese entonces una intentona, ya un poco más grande, un poquito más cuerdo de lo que estaba pasando. Pongamos a ver, ¿cómo llega León Febres Cordero al poder? Era un personaje en la costa. ¿Por qué? Porque primero viene de una familia de empresarios. Segundo, él se dedica a la política desde años anteriores. Él era un líder nato dentro no solo del Partido Social Cristiano, porque él logra la conjunción, la unión de varios partidos. Estamos hablando él forma el Frente de Reconstrucción Nacional. Ojo, no era cualquier cosa. Él logra que se unan los conservadores, la coalición institucional, el Partido Social Cristiano, los nacionalistas, los revolucionarios, incluso los velasquistas. Ya. Pero, pese a eso, él no iba a ganar. No iba a ganar Febres Cordero. ¿Cuáles eran los adversarios de Cordero en ese entonces? ¿Por qué no iba a ganar? Porque había otro personaje de la sierra. O sea, nosotros entendamos también que nuestro país siempre se ha dividido entre sierra y costa. Oriente no le toman mucho en cuenta porque no ha habido un personaje político más allá de los que quieren asomar actualmente. Eso se podría analizar más adelante. Ahora, nosotros si nos damos cuenta, ha habido un presidente de la costa, uno de la sierra, uno de la costa, uno de la sierra, uno de la costa, uno de la sierra. Casi siempre se va dando ese juego de ping-pong. ¿Por qué? Porque atrás de los presidentes están los grupos económicos de poder. Grupos económicos de poder, como por ejemplo, obviemos nombres, son conglomerados que tienen el billete suficiente para poder poner a los que quieran en su presidente. Okay. Y entonces, y claro, cuando sube el presidente de la costa, se entiende o se entendía que él iba a gobernar para la costa, las obras a la costa. Entonces, luego le tocaba la sierra. Y eso era casi como un pacto no firmado, pero todo el mundo lo sabe. Y el Oriente, bien, gracias. Un poquito votado, ¿no? Entonces, nosotros vemos que cuando León Febres Cordero sube el poder, acordaste que primero Jaime Roldós Aguilera fue de la costa. Ya. Entiende que Osvaldo Hurtado era de la sierra. Sí, obviamente, de Chambo. Listo. León Febres Cordero era de la costa otra vez. Pero había un candidato de la sierra que era Rodrigo Borja Ceballos. Y Rodrigo Borja Ceballos entra con tanto empuje
Porque casi la gente, como tenemos amnesia política nosotros, la gente, digamos que dijo el presidente anterior era de la costa, este nos toca de la sierra, entonces simplemente había que poner uno de la sierra. ¿Y qué es lo que sucede? Rodrigo Borja punteaba en la primera vuelta. Entonces Rodrigo Borja, en lugar de fortalecer su campaña en la segunda vuelta, él se dedica básicamente a hacer ya los contactos presidenciales. Incluso él hace una gira internacional. En lugar de quedarse haciendo campaña, ya hace una gira internacional, ya se presenta como el futuro presidente del Ecuador y comienza a tratar de buscar capitales extranjeros, a tratar de buscar coyuntura internacional. Ya. Hasta eso, León Febres Cordero, mucho más asesorado políticamente, él se queda haciendo su campaña. Se da un fenómeno del Niño sumamente grave, se inunda toda la costa. Y claro, Rodrigo Borja estaba haciendo su plan de gobierno y León Febres Cordero se dedica a ayudar a los pobres desvalidos de mi país. Va a las zonas inundadas y sale en fotografías y en filmaciones de televisión. Ojo, la televisión estaba también presionando ahí. No era como en la época de Velasco Ibarra, que no tenía un peso político. Los medios de comunicación tenían mucho peso político y todos comienzan a ponerle como, digámoslo, como ahora se dice, en tendencia a León Febres Cordero, porque él salía con su organización llevando alimentos a la gente que se estaba inundando en la costa. Es más, incluso ayudaba a sacar, se le veía en algunos comerciales ayudando a sacar a los chiquitos del lodo y ayudando a mover los implementos de las casas, las televisiones, así sacando de las casas inundadas. Entonces, eso fue un impacto psicológico para la gente. Ya. Y él, con su liderazgo, comienza a organizar a su manera al país. Y el que no estaba de acuerdo, no se alineaba, simplemente era declarado enemigo político. ¿Y qué hacían con ellos? Tenemos que analizar nuevamente el contexto. Toda Latinoamérica surgió ese gusanito, esa semilla de la Revolución Cubana. Y al surgir eso, aparecen grupos guerrilleros, no narcoguerrilleros como ahora, ni narcos. Solo guerrilleros, no. Que luchaban por una reivindicación social mediante las armas. Porque si Cuba lo logró, cualquiera lo podía lograr. Financiado, lógicamente, desde Rusia y desde La Habana. ¿Por qué? Porque era parte de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él se alía con Ronald Reagan. Ya. Y Ronald Reagan, lógicamente, le da el visto bueno, le da la bendición, o sea, que te reciben a Casa Blanca, que te deje dar un... Tenga, mijo, las armas. ¿Qué pasa? Vaya. No las armas, simplemente los lineamientos económicos que tenía que implementar. Las políticas neoliberales que estaban siendo implementadas tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica. Okay. La apertura de los mercados, la privatización de las empresas, y León Febres Cordero en ese sentido fue muy prolijo en hacer todas las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, lo que determinó un tipo de política de poco impacto social. La mayoría de guerrilleros, entre comillas, no era la gente pobre, era la gente de clase media y media alta, sobre todo de Quito, de la sierra. Ya. Muchos de ellos, que algunos fueron a Europa, algunos fueron becados con los distintos planes de intervención que tenía Cuba y que tenía Rusia, en ese entonces la Unión Soviética. Ya. Entonces fueron becados, estudiaron allá, regresaron. Otros, por su situación económica, se pasearon por Centroamérica, que era un polvorín también en ese entonces. Claro. Y vinieron con otras ideas. Muchas de esas ideas, digamos que podrían haber sido positivas. ¿Cómo cuáles? Eso me interesa, porque tenemos este tema de que escuchamos guerrilla y es algo súper malo. Se ha estigmatizado, porque nosotros ahora tenemos la narcoguerrilla. La guerrilla de ese entonces peleaba por sus ideales. O sea, era común ver a los jóvenes, incluso yo puedo decir de cabello largo, que cantaban las canciones de Che Guevara, que ni siquiera sabían quién era el Che, pero la publicidad, todo ese marketing que hubo atrás de la revolución, golpeó a los jóvenes. Primera marcha, todos los jóvenes y los líderes de izquierda lanzando piedras y gritando consignas en contra del gobierno por haber subido el bus. Eso impactaba. Entonces era un caldo de cultivo ideal, porque siempre el joven se caracteriza por sus sueños de cambio. Claro, eso.
Ahora, Sí, claro, sí. cuando ya vas madurando, vas entendiendo que no es tan cierto lo que te dicen y vas desolucionando de todo esto. Sin embargo, en ese entonces había mucha gente que se dejó llevar por eso, que tampoco eran miles, eran grupos focalizados. Lo que permitió al gobierno de León Febres Cordero, incluso ahí aparecen ya otras figuras, ya aparece también Jaime Nebot, aparecen, ya vamos a ver cómo. Ya, Entonces, por ahí. ¿qué es lo que pasa? León Febres Cordero, primero, en su forma de gobernar, él dijo, no negociaremos con ningún guerrillero. Y más que nada, lo que decía, lo que sí les vamos a dar es vale. Recordemos que León Febres Cordero practicaba tiro al arco, entonces él andaba siempre Con la pistola. Tiro de costumbre, andaba siempre con su pistola, le gustaban las armas. Y en ese tiempo era legal, o sea, no había había una ley en Sí, contra de las armas. Había ley, pero no se le aplicaba como ahora. Incluso la mayoría tenían fácil acceso a las armas de fabricación nacional. El caso del sector de Guaranda era conocido por hacer revólveres y carabinas. Ah, no era conocido por hacer pajarito azul. No, a más de pagar. Ay, es que antes era eso. Tú te ibas a una ferretería y tranquilamente podrías comprar pólvora, podrías comprar perdigones, podrías comprar balas, incluso siendo menor de edad. Para ese entonces, para detener la criminalidad, porque la criminalidad comenzó en ascenso, por ejemplo, lo que hizo León Febres Cordero fue formar los escuadrones volantes, que era un escuadrón volante. ¿No era un grupo escuadrón de suicida? policías equipados, no, un grupo, porque en ese entonces también veamos, no es como el Robocop que tenemos ahora de policía, no. En ese entonces el policía andaba con una pistola calibre 38 de 6 tiros de fabricación nacional que se te encasquillaban de cada 6, 2 tiros no te salían, con un casco que a veces era el casco casi como de los maestros de la construcción, o sea, Ya. no había celulares, entonces cuando había un robo tenías que ir a pedir a la vecina de la esquina de la farmacia que te preste para llamar por teléfono. Entonces, ¿qué hizo León Febres Cordero? Escuadrones volantes. Presupuesto para comunicación, para armas y para chalecos. Y les puso en camionetas. Entonces, en las camionetas iban los señores de la policía, sobre todo a los barrios donde había más conflictividad. Y los policías no es pues que te leo los derechos, ni mucho menos. Saltaban de las camionetas y metían garrote y bala a todo el que se le cruzaba. A raíz de eso, el que menos desapareció del país. ¿Por qué? Porque Este está loco. Este nos va a meter bala a todos, dijeron. se entendía de que con él no había cómo negociar. Claro. Y además de eso, como el país estaba en conmoción, porque fue el noticiero, todos los noticieros transmitían a cada momento durante más de 15 días toda esta telenovela. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, toda la gente dijo, está bien. 99% de la gente aplaudió y dijo, perfecto. Así que entiendan los guerreros. Y en ese momento se dieron cuenta que esto no es Colombia, que esto no es Perú. Y Ecuador pasó a transformarse lo que después conocíamos como una isla de paz. Mientras en Colombia la guerrilla cada vez ganaba más terreno, en Perú incluso se tomaron la embajada de Japón y pasaron cerca de 100 días ahí en la embajada de Japón. Aquí ya no pudieron. En Colombia los guerrilleros entraron a la asamblea, en Colombia los guerrilleros entraron al congreso. Bueno, aquí no había cómo. ¿Por qué? Porque teníamos un señor Que iba a meter bala al que se quiera meter. con el que era tan intransigente que no había cómo conversar. Entonces, de lo que yo recuerdo, desapareció el Farolillo del Carajo, desapareció el Sol Rojo, desapareció Montoneros. No volvieron a aparecer. Sí, hubo destello. Cuando ya se fue. Sí, incluso porque también hubo abusos. O sea, yo estoy convencido de que sí está esa situación. Termina, ahora sí, el gobierno de León Febres Cordero como tal. Sí. Termina. ¿En qué términos termina? En vista, primero que nada. A ver, vamos a ver. Primero que nada, en vista de un aspecto político y después en vista de un aspecto de aceptación social o popular. Es relativo. En medio de todo, los opositores políticos siempre han dicho que León Febres Cordero era detestado. Ya. Yo diría que hasta temido. Detestado, ¿no? Porque sabían que estaba haciendo cosas que debían hacerse. Ahora, la inflación se disparó. Los precios subieron. El poder adquisitivo bajó. Es cierto. Pero lo que no entendemos, nosotros no queremos entender, es que necesitas medidas de shock para poder salir de lo que estás.
Porque si sigues en el mismo círculo de los subsidios, si sigues en el mismo círculo de los bonos, de los privilegios, nunca se va a salir. Entonces, el problema básico que tuvo León Félix Cordero fue el neoliberalismo. Uh-huh. Es decir, las medidas políticas, las medidas económicas adoptadas por disposición del Fondo Monetario Internacional y de los gobiernos, y de las transnacionales, sobre todo las transnacionales norteamericanas. Eso determinó de que no sea bien visto por muchos. Sin embargo, en lo social dejó un país más o menos organizado. Yeah. Porque no es como, por ejemplo, ahora que tú tomas un país con un índice de violencia elevadísimo, que matan, qué bueno, el día de hoy estamos felices porque solo ha habido 50 muertos en el país. Ha bajado la tasa de criminalidad. No. O sea, en ese entonces era rarísimo escuchar que a alguien le hayan matado de un disparo. Si no era Félix Cordero, él podía haber matado a alguien. Si es que nosotros nos vamos al hecho, por ejemplo, en Colombia, estamos hablando en Colombia, la guerrilla se toma el Congreso, la Asamblea. Uh-huh. Tiene que entrar un tanque de guerra por la puerta principal a enfrentarse, no a sacarles, a enfrentarse. Mueren diputados, mueren guerrilleros. Ok. Y aquí en el Ecuador nosotros peleábamos contra... Se acaba este periodo y llega el último del que vamos a hablar en este primer capítulo, cumpliendo los años 90 como tal. Llega una persona que, bueno, peleó contra Félix Cordero en la elección pasada, asumió que iba a ganar, se fue, vio que no ganó, se relanzó y Rodrigo Borja asume el mandato presidencial. ¿Por qué partido asume? Él asume por, primero, el partido que él creó. Claro. Izquierda Democrática. Que de izquierda tenía muy pocos. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar antes había partidos de izquierda y de derecha. Muy marcados. Los conservadores y los liberales. Incluso llamemos que no era... primero conservadores y liberales, luego izquierda-derecha. Uh-huh. Que sí, que eran bastante... digamos, tenían principios. Uh-huh. Yo tengo amigos... ¿Tú qué edad tenías ya aquí? ¿88, 92? Más, ahí sí ya tenía 10 años. No, más. Del 88. ¿Ya votabas ya? Ya estaba en los 17, 18. Claro, ya votabas. No, todavía no creo que voté por Rodrigo. Entonces usted decía que Rodrigo Borja Ceballos asume por la izquierda democrática. ¿Por qué? Porque él ve que los partidos políticos que estaban en ese entonces no llenaban las expectativas de nadie. La misma política de siempre, o sea, los políticos viejos de siempre. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos una característica. O sea, tú o creas tu partido o llegas a un partido y te haces dueño del partido hasta que te mueras. Caso de León Félix Cordero, él fue Partido Social Cristiano hasta morir. Máximo hasta morirse. ¿Cómo lo va a hacer o lo está haciendo Nebot? Ajá. Crear nuevos perfiles, permitir que nueva gente, nuevas ideas renueven esos partidos es imposible. Claro. Entonces, claro, Rodrigo Borja Ceballos, un intelectual. ¿Qué tan importante fue para la política? De los pocos presidentes que tampoco han tenido que fugarse, ¿verdad? Nosotros también tenemos que entender que Rodrigo Borja Ceballos sube al poder en un momento muy crítico. Todos los momentos han sido críticos. Todos los momentos están marcados por el aspecto económico incluso. La situación política era sumamente álgida porque todos pedían cambios. Considera que Rodrigo Borja pertenecía a las oligarquías de la sierra. Claro. ¿No? De hecho, de lo que decían, él tampoco es que había sido una persona millonaria o rica, como sí lo era León Félix Cordero. Pero él, entre otras cosas, fue abogado y representante de varias de las empresas de los grupos de poder de la sierra, tanto de los de Quito como los de Cuenca. ¿Quién financió a Rodrigo Borja? Las oligarquías de la sierra. No te digo que no los de la costa, porque tampoco es que los millonarios o los grandes empresarios del Ecuador son tontos. Ellos le apuestan a lo seguro, mitad para el uno, mitad para el otro. Alguien ha de ganar y de recuperar. Claro. Y entonces cuando tú subes al poder tienes que pagar favores políticos. ¿Cuál fue el contrincante de Rodrigo Borja en estas elecciones? Y la vez anterior, Félix Cordero. Ahora, ¿a quién se enfrentó o no había un enfrentamiento tan directo? Sí, siempre ha habido. Claro, ahora es una barbaridad. Se lanza el perro y el gato y hay un montón de candidatos. Pero en ese entonces creo que habían 2 o 3 candidatos fuertes. No recuerdo, ¿para qué? No te voy a mentir, no recuerdo los nombres de ellos. Sin embargo, sí, él entra. Y entró de una manera floja, o sea, digamos, holgadita.
sin mayor Contrincante. sin despeinarse, Ya. porque ya estaban cansados de los de la costa. Sin embargo, como en todo, la oposición política, porque si yo no gano, nadie Yo voy a hacer puede oposición. ganar, entonces tengo que lanzarme a la oposición. También fue dura. La oposición de él tuvo Pero- oposición política. Un poquito, en resumen, Rodrigo Borja no es un presidente que suene tanto tampoco, ¿no? Porque como tú dices, o sea, ¿quién suena? El que hace los escándalos. O sea, Exactamente. Exacto. Entonces, pero ¿y por qué la gente tiene amnesia política? en este caso, Rodrigo Borja, ¿tú lo calificarías? ¿Cómo calificarías el buen gobierno? Un buen presidente. Sí, para mí, o sea, casi todos han sido Ya buenos. estabas en tus 18, 19 años, no, 17, 18, ya tienes una conciencia política un poquito mayor. O sea, ya... Se buscaba o se intentaba buscar reactivar el aparato productivo del Ecuador, pero no es problema de un presidente. El aparato productivo del Ecuador no se va a reactivar si la gente no cambia de mentalidad, Ujú. porque bien complicado que alguien quiera trabajar en un país donde antes de poner una empresa tienes que comenzar a pagar impuestos. Sí. Ya. Entonces, esos son básicamente, claro, toca continuar Claro, el periodo de Rodrigo Borja y hablar un poco más, me imagino que lo harán en el próximo podcast, Porque ya el periodo de Rodrigo Borja abarca del 88 al 92, entonces ya entramos un poquito en la época de los años 90 también. Pero bueno, sin embargo, fue una charla muy, muy interesante. Se conoce mucho más acerca de sobre todo los personajes que más bulla hicieron, ¿no? Que fue Roldós, que fue Febres Cordero. Vamos a hacer una pregunta, esto lo vamos a preguntar a todos los entrevistados que vengan. Vamos a hacer como un pequeño segmento que se llama calificando la acción política de los presidentes. Tenemos solo 3 rangos, ¿no? Mala, ni sí ni no, y bueno. ¿Ok? Entonces te voy a decir los nombres de los presidentes y tú vas diciendo su tipo de aceptación según tu perspectiva, obviamente. Empezamos con... se me fue el nombre. Jaime Roldós Aguilera. buena, Osvaldo Hurtado. buena, León Febres Cordero. desde mi perspectiva, buena, Rodrigo Borja. buena, De los próximos presidentes que hablaremos también, obviamente, Sixto Durán Balín. mi perspectiva, Sí. ni mala ni buena. Ni sí ni no. Se esperaba mucho más de él. Abdalá Bucaram. Me abstengo de comentar. Fabián Alarcón. Viene después del periodo de Bucaram. Sí, Fabián Alarcón es un personaje muy interesante. Porque recuerda, Bucaram gobernó del 96 al 97, Alarcón del 97 al 98. Un ratito. No te olvides de Rosalía Arteaga. Bucaram gobernó del 96 al 97, Rosalía Arteaga 4 horas y de ahí vino el otro presidente del 97 al Pero 98. Rosalía Arteaga es la primera mujer Obviamente, que le obviamente. negaron su derecho. Del 98 al 2000, un personaje que es muy controversial, Yamil Maguad. Mala, ni sí ni no, buena. Ni sí ni no. Ni sí ni no. Hay cositas que habría que analizar. Gustavo Noboa, del 2000 al 2003. Bueno, Bueno, Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, malito, mi señor coronel, bien. No. Alfredo Palacio. Tampoco. Acuérdate que no hubo votación. ¿Por qué? Porque Alfredo estaba bien. Palacios subió también. Claro, también subió al momento de que Gutiérrez protagonizó esa escena. Pero ¿qué tal el periodo de Alfredo Palacio? Periodo de transición. Ni sí ni no. Ni sí ni no. Primer gobierno de Correa del 2007 al 2011. Ni sí ni no. No. Malo. Yo jamás he votado oposición. No, pero el periodo de ese, 2007 al 2011 estoy hablando. 2007 al 2011. Malo. Del 2011 al 2017. Chuta, el poder embriaga y el exceso de poder te marea completamente. Se perdió completamente la brújula. Muchos incluso del partido de él mismo se separaron. ¿Por qué? Porque o sea, entró otra gente que tenía otros intereses y todas sus promesas de campaña se fueron al traste. Viene el periodo de Lenín Moreno. Es que... No, pero yo estoy preguntando tu Malo, perspectiva. malo. Malo, ahí está, malo. Es malo que se dan las vueltas para decir que fue malo. Llegamos a Guillermo Lasso. Lazo, desde mi punto de vista, aceptable. Daniel Noboa, ya va 2 años casi. Cuando tú vas a hacer una fiesta en la casa, no es que tú dices este rato, como estamos aquí, ¿no? Instalados, no es que vienen tus amigos y entran de golpe a la fiesta, o sea, por lo menos tienes que limpiar algunas cosas. Sí, Y eso te lleva tu tiempo. sí. Tienes que acomodar las cosas.
el país está de cabeza. Entonces no podemos decir que vamos a hacer fiesta. Noboa, de paso, tiene una asamblea que le adora, que ya está, que aún no termina el primer año y ya dicen que no sirve para nada. Discúlpame. Estaba viendo hoy día el noticiero en horas de la mañana. Toda la cúpula de la policía está en Manta. Están haciendo batidas, están quemando las casas de los grupos terroristas. Entonces, por el pronto... Yo estoy de acuerdo con él diría así. Bueno, Fernando, muchas gracias por ser el que inicie con este diálogo. Hemos hablado en este capítulo de lo que fue la década democrática del Ecuador desde el 78 más o menos hasta los años 90-92. Ya vendremos en el capítulo 2, año de los años 90 hasta los 2000, y así seguiremos hasta cubrir la actualidad con los invitados que tenemos, profesionales, estudiantes, que tienen su propia perspectiva, una perspectiva académica diferente cada quien. Fernando, muchas gracias por venir y nos vemos en un próximo podcast. Gracias por haberme invitado. Ecuador amazónico, de siempre hasta siempre. ¡Viva la patria!